Bai Shapamba, Shapa Peina Coina, me ayuda, Ina. A ver, mañana debe ir de programa, mi pen de programa de que quiera vagina que al naturalo hermano fuera. En aquí no pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado de departamento de Itapué. Peina Yepuita sobre te ve y me lleva mañana de Paica tu amaisa. Y hay cumbió entero va coñana en enviapo. Ñan de Yara Ñe Ecuar y Ruya no se vagina. Estudio bíblico en Guaranica al naturalo hermano fuera. Peishaina. Y mema ñaneguinu pastor Sergio Dawindi Begoave a Yeiketa Machue edición número 752 que graba yo pastor Sergio Ina con ande va hoy como la ñaneca de mí ya la acabo yo con día abrazo rompes balda parete por ahí que cuerantero que te viene mara peisa yaja escena Yeikema yaja parte final va ponando lo mitad. Si versículo capítulo 2 ya opata más para el programa ya es agüecha coco ve sí pues ya es que en el capítulo 2 vamos a terminar porque habíamos recibido algunas sugerencias ya el 3 ya más o menos son todas repeticiones así que no hay casi datos interesantes la ya fonde ahí te dijan más vale y pilla para mover. Entonces upare ya pues agüeisa estudio de Juan ya potajabu de Juan ocurrí un capítulo antes ya mezcla pan de más allá ya por la síntesis acá vende más ya potacho ya había hasta por lo menos 2:17-20 segunda de Tesalonicenses Jaupeca tú ya y queda más la vende sí ya ganó Marco no hay nada que discutir. Marcos a segundo puesto veo hecho hoy. Digamos ir respetando eso por lo menos. Opa vende más vealo y tal Marcos. Marco no ya. En guaraní. Bueno. Y no sé qué día va a ser, hermano, el lanzamiento de Marcos. Pero o depende porque ya terminado el plan de más. Y me hago 2 semanas, bella, y que está más chuina. Probablemente, sí. Y tiene que ser esta semana, sigo, ya opacó, imagina, me hago segunda de Tesalonicenses. Me diré que si es que bella preparado y viene más alerta, atento. Los escuchas se merecen, los estudiantes. Queremos escuchar. Queremos escuchar la prédica de Marco en guaraní, porque en español no tenemos acceso. El cota con acceso y que quiero guiñan de grupo de estudio Inyección de Esperanza. Pero lo itaña hoy más va el capítulo y que vaina es. Y que más es 5, sí, capítulo 5, 6 por imagina por lo menos. Pero bueno, no importa, ya. Ahora ni me compré el cuti patan de ella, mejor ni por un llegue 0 y bueno, más 595-985-162-975 lo está, vayan de Pumburipo Peguaina. Vale. Ay, marucando eso. Sí, ya pueden enviar las preguntas para Marco a la pinda. Va, evio o corta acá donde Moisés y cuide Tesalonicenses. Bueno, sí, ya recopilando más eso. Ya estoy todo ese. Pero vos tú la vendes pregunta para Marco, no hay problema. Ya vos procure, imagina. Ya en batida va. Más 595-985-162-975 lo está. Pero ya una la vende pregunta para Marco, ya estoy ese cosa semana y me hay pregunta. Da igual la madrite, pero ya jada ese. Ya esa tan si tenían a lo mejor me oye cuál coste día hoy cuando paña pego. Depende si te vaya. Bueno, hoy llega esta pizza hoy que hay de grupo de estudio Inyección de Esperanza, veo hoy lo está hoy que pues juega juegos y nada a ver y pesa está pisado hay colaboración mi ni puto ayudo y no más. Gracias por la ofrenda a los hermanitos de Inyección de Esperanza también.
a pecha veita pichacuera o colaboración y a otro lado en duda y na coca hija tora no y la de grupo de estudios se puso semilla ruca semilla la pinta haré mañana en 3 años mañana en dugo cada hija tora ya camina algo pastor ya al recibir de ahí a nivel atila solamente ese grupo peruano les ayudaba porque a lo mejor Perú que sea así nada pero no ese cosas ahí grupo peruano vaina venga, tú me llévale línea personal 0985-162-975, Girotigo 0985-6898-24, Yareco Wally, Yareco Bueno, mi billetera ahí. Bueno, primero te están bueves a Bogusemila Beneñe Putino ahí a que tú ya por Western Junior GB llevale allá oye te marique. ¿Qué? Va algo para Sergio de ya cabello Messenger Belañan de bueno. Bueno, te vamos a agregar ahí. A camita la de Messenger. Vamos a buscar el Messenger de este bueno, ya topa, eres cointina para la eruca. Bueno, Hilario. Como teléfono está acá. Bueno. Ya acá también me la por Messenger ahí la pipotada por Messenger a ver Pastor Sergio Congregación Betela oye pues ahí voy a ver servicio ahora acá hay la caída toda por Messenger ver con la número para contactar en 10 si no se en 10 y oye me la na por ver acá esperando y por la agenda Hilario Silva no tengo en mi agenda será así que vamos a anotar lo que quieren participar. ¿Se acuerdan de agenda? Mande a Willa y que todos han topalan de WhatsApp, mi niño mongueta. Allá de Catán de ahí la de Messenger por este problema. Bueno, y que yo llegué hermano Alejo, bate coña de Rotopamisa, Roy Triese. De cuál me día mañana de la gente total, pero ya así ya completañan de tarea, hermano Alejo Robadín. Algo Mozambique, de Enviapo, hija Torah, inyección de esperanza, todos los audios del pastor Emilio Vázquez, ellos ya pinamos Telegram, Boas Argentina, y saludos, hija vaya y guiñan de programa. Ya lo coma completo, así tenemos, ya. Hoy pota algunos la o discutía y a ver la mandamiento mía la ley mía anda y pues la nuevo testamento 52 versículos más 32 se de curi pero esta y te yo topa hija rombo yo ayudaron ya pobre tenido documento y sí directo y también bebe los mandamientos mía hija en actividad y nada 52 o 53 y a topa ya filtrado más para allá y más como evidencia a pedir donde hace mención de la ley a tu amo 80 y bien. Bueno, que ya por un lado ya completañan de tarea Alejo Robadín. Ya esa tapimba vaya se can. Bueno. Está bien, excelente. A pesar año. Sí, tenés razón, buscamos el significado, a ver Moisés, buscamos te salió mal de acá el significado, buscamos el significado de la palabra inicuo en un diccionario y nos dijo que es el que anda sin obedecer los mandamientos o leyes. Bueno, un diccionario común es harina. Y si vos buscas en un diccionario teológico, fuera mía o Strong, mía vea todo específica para te pero por lo menos igual viene a ser, ya eres como la respuesta ya está ya. Este video era el que bueno, era el que me dijiste que porque la vino oreco sin ley a la reina Valera no vive. El pillamos con lo de allá. Pescana, ya se calla la significado. Bueno, y que voy capítulo 2 verso 10
verso 10 bien. Ya sabes que tu jefe o pago te llena. ¿Quién vio con todo engaño e iniquidad para los que se pierden? ¿Qué tipo de... No, ojo, Pepe, y con todo, justo aparece la palabra en que te oruca coñandela y respuesta. Diccionario común, ven a caer iniquidad. No, es doctrina, hermano. No. Pues son heita curi, Pepe, y claro, y te itan versículo 10, bella. Tenía que decir, a ver si puede coler Reina Valera. A ver, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. No, la iniquidad ahí no es no es solamente falsa doctrina, no. La violación de la ley. Con todo engaño para violar la ley, y en otra literación bellareco. O botabulo mitame, o mojesar de coche por otro lado. No, la ley no vale veima, no, la ley no funciona veima. Ni uno la ley no vale veima. O los 613 o potipaite mañana de peixa de más. Ven, no ven, mía. Bueno, ese es el ministerio de la iniquidad operando en la mente de muchas personas en muchas congregaciones. Pepimo a veces hija tillo vaya y yorquilla a jugar ante utas y IBM la opera. No, ese es una tendencia, una ideología, ese papá. El engaño de iniquidad es una ideología. Es que está en la mente de muchas personas. No. Pero no vale, ya le pero un judío cuerno, ya respetan ni un mandamiento, ya ni me manda el Nuevo Testamento. Pero mandó una vez en UAPM Yerucán ese mensaje en la congregación BGI su escuela Nuevo Testamento de Purúa. Ya la antigua ya no corre veima. Pero hasta minas ya había con. Pero mandó vaina, ya son más Galata ya estudia tiempo pero pague. Ese mandó vaina mía. Y hay congregaciones por lo menos que. Y bueno, a veces la idea o la filosofía de pensamiento de falsa doctrina no solamente consiste en decir por ejemplo vamos a reinar todo en el cielo, la dorecoya fe ando ye salvaya ante oputata o sufrico voy a pegar y ahí upea la tema. La iniquidad viene a ser antes que nada no solamente falsa doctrina, sino también no obedecer los mandamientos establecidos y vigentes hasta nuestro tiempo. Mi congregación era muy hija y bueno, hoy por hay que corregir esto, los 10 mandamientos llegan de la congregación. Y hay pastores que eran que estaban en esto de que los mandamientos potipama ahora enseñando en su congregación los 10 mandamientos. O sea, hay tiempo de volver de la iniquidad, apartado del camino de la iniquidad ya. Y apartar que la anira y cola sin ley, sin mandamiento, que Mateo 5:19 es destrozado, inde. Mateo 5:19 es destrozado. Pueden leernos ahí, la oíno boea PTI, oíno do obedecéis a no boea. PTI mandamiento de la ley, yepe insignificantes a buquija mi sinje, upeando yerajamo ahí en cuenta en el reino de Iwe. Pero la obedecer a boea, upeando yerajata en cuenta para tu chamba está en el reino, pero está hablando del reino milenial. Es decir, el que está en contra de los mandamientos que están activos y vigentes y no quieren cumplir es un desobediente, por lo cual, ¿cómo va a tener cabida en la salvación, en la vida eterna? Eso está peor. Pero no se muy olado para pequeta por cuál puerta van a entrar. No, si tenía añada ni antes sin mandamientos. Entonces ya va, eso viene de obediencia entonces. No cuadráis, o sea, no ni alinea y no ve la cosa, no me está en cuenta. Bueno, respecto a la pregunta acá de que si se refiere y con todo engaño de iniquidad a los que falsean la doctrina, no solo a los que falsean la doctrina, a los que enseñan a no obedecer leyes también, y a los que andan sin cumplir algunos mandamientos que están todavía vigentes.
Ya upama ente omba esi ba ebi oña de oña iman tiempo en la gracia ha upa yupe jupe mi animal oye prohibí página no mi ajá no caña de ya una pe uke hermano o ucale hermano ve o ya poca vio la caña hermano ve la mandamiento. Cuidado, cuidado. ¿Quién está operando en esa mente? ¿Quién le está? El va ideología hoy. El ministerio de la iniquidad. Sencillo, ¿verdad? Algunos va pues sí llega imaginar, algunos no corregida más sí. Pero bueno, ya versículo por versículo la de espada. Delante de versículo de defender, aún la de espada, hacer ese versículo de la verdad, las espadas ya evidencia sobre evidencia ya gendrita, pues. Bueno, ¿a qué se refiere el poder engañoso al Satán, al ángel negro? O algunas instituciones religiosas. Segunda Tesalonicenses 1:11. Imagina la poder engañoso. Eso también. Segunda Tesalonicenses. Dios, y comenta 11. Y por eso Elohim le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Ya, bien, Reina Valera, poder engañoso, Moigo Jorar. Por eso Dios le envía el mismo yinde, poder engañoso para que crean en la mentira. A ver, ya y mandé poder engañoso, no se refiere a justamente la misma cosa en que te haya, güey. Cuando ustedes ven algo ahí, un poder engañoso, poder de la mentira, imagínate vete ángel negro, vete demonio, vete Satanás, un guasú y pepo, qué sé yo, jatín yoba y yorquilla, ajá. No, cuando te dice poder engañoso, quiere decir que el poder puede obrar, son capacidades de convencimiento en las personas. Ese también es un poder. Capacidad de convencimiento en la persona. La persona oye yo convence pan de la autopave un botado ese es un poder. Y esa persona es un poderoso, pero que tiene un poder maligno. Todos tenemos poder. A mí va a ver la ya discutí todos tenemos poder. Hoy te leí poder en te veas hoy leí poder doy purucuaya hoy atundo pille leí poder ja. El poder es la capacidad de realizar acciones, ya sea buena o mala, ya sea en palabras o con obras físicas allá. Hay que tú arecó poder en palabras. Hay que tú te hija, hay que tú se mismo realizar alguna cosa y ne perjudicaron si no ne beneficiaron, ya la poder. Y antes te comía ya mistizapado y andí que no, cuando hablamos de poder solamente hablamos del todopoderoso o de un demonio que pega amor. Y antes voy a esconder la poder, somos empoderados. ¿Cuándo somos empoderados nosotros? Espiritualmente. Ya recibió el poder del Padre que es el Espíritu Santo allá. Pero tú multiplicando en la de poder, ver más poder, más capacidad de realizar muchas cosas por el don del Espíritu Santo. Ahora la palabra, que por ejemplo, cuando él hace poder con Angajina, hay purúa con medio de comunicación a transmitir con escrituras a explicar. Este es un poder. Aún más no está pues tú me quiero, no entiendes. Bueno, ojalá hoy purúa y hago poder engañoso. Oye, agarra la medio de comunicación, a leer la Biblia aplicaba y paitelo han votado y paitelo ya. Así también, a eso también se refiere esto. A Nina Pimo, a ti la aparecen de APM, no. De mismo de mismo recoti poder engañar, de mismo entender ahí, de defenderla, entender ahí, otro, de mismo tipo poder engañoso. Vos mismo podés generar en tu mente un poder engañoso. No, a mí me gusta agarrar de otro lado. Hoy siempre PM. Sé la forma tradicional, humiante explica allí, tomar explicar también para mover, pero siempre ya está enfocada de otro lado, yo la versículo bíblico. A ver, anda viendo ya. Cuando viendo, a ver, cuando mismo y catuja ella pone que vive de poder engañoso, entender ahí la versículo bíblico, en Eva y de pisar. Vos sos un poder engañoso. Para esa persona vos sos un poder engañoso y para ti mismo. Ella más de vencer a la persona. ¿Quién puede vencerte a vos que vos tenés el poder engañoso? Alguien que abre la Biblia y explica bien y demuestra que su explicación está correcta por los versículos bíblicos. Ahí está operando el poder de la sabiduría y la verdad, el poder del Espíritu Santo, o vencerla de poder engañoso. Así se le vence a la falsa doctrina, man.
Va, esto no estamos pagando, está años. Sí, también, en este, sí, en este tener razón también. Si un versículo adulterado es un poder engañoso, porque fue puesto por alguien con malos pensamientos, o me equivoco. Sí, sí, señor. Vea, bella. Andel lee este versículo hoy va ahí, allá. Andel, es mañana otro Biblia, pero hoy va ahí, el mismo baiteo, ¿cuánto hace la gente cree? Ah, no, en la Biblia católica está así, en la Biblia evangélica está así, pero no, pero había sido adulterado, cabe año 200 peguaré en el griego, de topanda y por y la wea. Entonces sí, tenés razón. Esos versículos son obras de poderes engañosos, mentes engañosas, mente perversa. Hande a la misma cosa allí también cuando y hande era obviado para el versículo porque andemos acierto, andemos a inspirado porque hay la Biblia. Hande ella para el versículo en otro. Entonces, dema ella convertir en colaborador del poder engañoso. Sin querer queriendo, güey, ella en versículo da a ella. Oye, moía, cuente por ahí, oye, yo apuesta adulteradora. Andero viajero y acá otro. Pero en este caso es por lo menos sin culpa ya, eso es porque de dónde y cuál, ¿de cuál? Hemos acierto, ¿cuánto estuvimos engañados en cuántos versículos nosotros? Otro tema allí, ya, eso vive miedo, güey. Que lo lleve saca pa mandé, oye, pa mandé, pedaco adulterado, oye, me va a mandar la versículo. Na ame coi tu llave año 200 peguarebe con no ir y pechas hermano. Na ame no vete documentos y a cuaco versículo ni mo hija we. Tal año, tal tiempo vieja en su original no iría con pecha. Andere no se interesa chambo allí tan de pecha. Upebe, upebe la de completar y ande la de yetu. Porque upebe de ella rechazamos la verdad porque muy auto lo veo y no. Al fin, por eso el padre le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, debe defenderla de poder engañoso, de oír obviarla de mentira. O sea, ¿qué quiere decir creer en la mentira? Que tener la verdad ahí, pero uno confía que ese es verdad, de hechizarla de propia mentira, sepa. Hay personas que mienten demasiado, que inventan su mentira. Último, ella y es un inventado, y ya, puina. Pues es como si fuera verdad, es mentira. No, eso es peligroso, eso es un encantamiento. Para la mentira, de ti poder encantador, la ipurucuá, upea, estafadores, engañadores, cuera. No, ñande yuru, ñande palabra, algo ñande catuya, pues tamba, pues la poder ahí. En la lengua está el poder de la vida y de la otro. Bueno, a ver, alguna pregunta. Bueno, pues ya le tenía en el comentario porque se interesa y no alguna pregunta. A ver, 20 minutos por hacer niña, un poco tiene. Bueno, ahí está en el. Y a causa del poder engañoso, o sea, a causa de eso. Es decir, de que tú eres liberado para poder engañoso de cuál. O es que se te insertó en tu mente un poder engañoso de una falsa doctrina, un poder engañoso de que no se te ha siempre a seguir pecha pico anga de pillar, no, inde, a ver, pero la Biblia ve inde, anique yapoti, aniquen de yaputi, no vaya a mentir, no vaya a robar, ande un yapuico, o sea, vos estabas en un dominio de un poder engañoso. Demo, no, va ahí con la montaje ya puna, segunda anda y se ne pecado porque segunda yucay más debe en algún. Pues o montaje nada o por joder. Acá, si te dicen los 10 mandamientos te dice que no tenés que entonces a cuanga de enduve, entonces bueno, se ha cambiado. Entonces de que tú deben ser poder engañoso. Porque de ella pues no pueden cambiar la de vida, de ya no la de violación de los mandamientos, la violación de la ley que están activo y vigente ahora, violación de la ley es pecado, primera de Juan 3:4. De permanecer las de pecado, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y qué es la injusticia? Porque ya puede ir debates inaugurados. ¿Qué es la injusticia bíblicamente hablando? Ella por la ibaía. No. Bíblicamente, ¿qué es la injusticia? Está bien, hacerlo feo, no es justo. Pero ponerle un poco el nombre a algo que es feo.
En Bojera Mila, Eva ahí. Cuando vos le pones nombre te vas a dar cuenta que es un mandamiento. Haya muy quita el ejemplo, no adulterar. Bueno, a mí que es adulterar, de imponer allá, de ella pues allá, o de justo. Ay, yo es adulterar, de injusto. O sea, fallas contra la justicia. Entonces, ella entendé que Eva y de UPB, sino que se complacieron en la injusticia, es decir, se complacieron en seguir violando los mandamientos, en seguir haciendo lo que no es la voluntad del Padre conforme a sus mandamientos. Todo tiene que ver con eso, hermano, la injusticia. Y andé con Ari, ya esa noticia, pues, coti accidente, coti yeyuca, clamamos justicia, queremos justicia, o sea, va, es lógico, pues, upe ley o accionar en contra de los asesinos. Allá. Añade con pecho de la espiritual bíblicamente, de ella puede tener de ya ando hipotaya pe palabra pe oía, pe mandamiento pe vos sos un injusto. Y no amar la justicia, de ella se una de pecado. Entonces vos sos un injusto. ¿Entendés? Imagínate que. Bueno. Pero nosotros debemos dar gracias a Elohim siempre por ustedes, hermanos amados del Maestro. Ustedes, hermanos amados del Maestro, de que Elohim los haya escogido como primicia para salvación mediante la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. ¿Cómo puede ser que nosotros también vamos a ser primicia siendo que o cuando viene el Mesías nosotros vamos a figurar como primicia? Va a la herencia avena. Ñandé la primicia también. Hubo el Mesías. ¿Primicia de qué? A ver, pero nosotros debemos dar gracias a Elohim siempre por ustedes, hermano amado del Maestro, de que Elohim los haya escogido como primicia para, Villamala le pregunta, para salvación mediante la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. Ha venido dos cosas, hermano querido, tiene que ver con la salvación. Reina Valera, no creo que haya mucha diferencia. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí está. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tenés que estar santificado por el Espíritu, y si vos estás santificado por el Espíritu, vas a amar la verdad. Nada injusto no hay. Algunos goyes lo hacen, no, hoy cojáis no cambia ese hoy. O manoja ñeñembo, ese haya oima, ya listo, vaya, osema la purgatorio y ojo más cielo, y este la ese poder de santificación que viene por el Espíritu Santo, esa es ligada, cuando es ligaína porque una de te yo ñembo este rosario o porque ella pues te obra de caridad, y tiene que ver con obedecer las verdades de la Sagrada Escritura. Obedecer los mandamientos activos. Así uno se santifica. A usted el Espíritu Santo me ende la fuerza. El poder del Padre lo ve el Espíritu Santo. Ezequiel 36 y 27. Sencillo y llano. Maral Todopoderoso ya puede ver la promesa, la omeja mañana del Espíritu Santo. Elimina Ezequiel 36 y 27. Ahí nació la cualquier cosa y monguera para ir jamás lo mitad me pevi no solamente para eso, no es para tener dones de sanidad y de lengua y demás. Mañana y para obedecer qué cosas ahí, ne mondita uga. Porque que tú el Espíritu Santo por no obedecemos hay un mandamiento, porque contradecita la promesa del por qué el Padre quiere darnos el Espíritu Santo de Ezequiel 36, 27. Y o mopotita la llena de corazón, no cambiata la llena de corazón de piedra por corazón de carne, aumenta ñandela y Espíritu Santo y catujangueisa, ñan en bareteja ya cumplirla y estatutos a imán, tatán, el de mí. Bueno, pero entonces ya tan de güey, ya expectemos ahí. Con este fin nos llamó Elohim por medio de por medio de la buena noticia de Pablo allá. Pablo dice, pe arango, pene no y el todopoderoso, pe cumplían más las verdades,
pero cojan mal el Espíritu Santo, peñe santificajan más, das ahí pe odias más, api cojan más injusticia, pe odias más la justicia. Peango la pende objetivo, peango la fin, salvación, pero para eso, santificación, fe en la verdad, ¿no? Ella es ahí para tema, ¿no? ¿A través de qué cosa? De la buena noticia, el evangelio. Coño, de ella lees algo. Estos son buenas noticias también. Ahí solamente los cuatro donde habla de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Donde Pablo habla, o donde Pedro habla, o donde Juan habla, han de guiar, de obedecer al mal todopoderoso. Han de es cosa buena espiritualmente, también son buenas noticias. En su totalidad. ¿Ya veis? Buena noticia para alcanzar la gloria de nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach. Claro, cuando Él venga en gloria, vamos a ser como Él, vamos a ser transformados. A eso se refiere. Si no, la de ella pues un miango, uja horas en gloria, uja horas para la resurrección y la vida eterna y el reinado sobre la faz de la tierra, el periodo milenial, lo siento, espitade vive compañero. Espitache, güey, pues, y punate ya pone, güey, según nunca de igual, según va, no vas a levantarte, va, en gloria con el Mesías. Bueno, así que hermanos, estén firmes y retengan la enseñanza que se les ha impartido, sea por mensaje o por carta nuestra. En el tranquilizar, hermano, pero viajaré ya poco, ambas, orero, ande, que están inspirados, ya sea por carta o, bueno, como un PM. Aniero via otra cosa. Anire y corre perder el tiempo, otra escritura falsa, piqueri. O surgir de denominación, qué sé yo, que, o inventar doctrina, pues, mandamiento, pues, cuidado con eso. Pablo está advirtiendo. Ñandé ya seguía, ñemeana firme, el Mesías, hombo, ea, cuellambo. Upea, orendo, piamo, hay ni uno ellos. Y hay escritos donde el Mesías mismo dice que la doctrina que él enseñó es doctrina de quién? Del Padre. Entonces, ya estoy viendo otra cosa ya inventada. Doctrina de hombre, interpretación de hombre, visiones de hombre, pero lleva a algunos leí doctrinas. O yo pido que la cielo, oñemo que tal añan de yaran, Dios me hecho de mensaje. De prosperidad, ora y te hija, jaibiruita, oro, jamba, eja, onceta de la pobreza, la hermano. Pero ni una vez no es de que tienen que cumplir algunos mandamientos. Yo sospechoso, vea, o sea, soy culpable y sospechoso. Cuidado de andar detrás, y ande ya va a firmar la escritura inspirada. Lo que enseñó el Padre, la Torá, los 5 primeros libros, lo que enseñó los profetas, los libros proféticos, profetas mayores y menores, y lo que enseñó Yahoshua Hamashiach, como el Mesías, Yeshua, como como Jae, como Pablo, como Pedro, como Juan, pero de Catuñan de Jacob, otra cosa es pues, si no, güey. No quiero, y por eso está ahí, pareja de hermanos, por eso estoy explicando. Nunca leí todo ese libro, pero no es doctrina sana el libro de Mormón. Y las visiones de algunos ciertos profetas que escriben sus libros y venden. Cielo por yupi, de fórmula, mensaje de prosperidad, mía, cuidado con eso. Y eso ni pequeño, y ando dije los 10 mandamientos, activos, va yo la ñande ya y tenio y nunca ñande ya de hizo lo más importante. Otra cosa, coñe. Pero eso es imposible. Migas tú. Bueno, ya. Mami, ya le vamos y nada. Y el mismo maestro, nuestro Mesías, y nuestro Padre, todopoderoso Yahweh, que nos amó
y de favor nos dio eterno consuelo y buena esperanza, anime sus corazones y los confirme en toda obra, palabra y palabra buena. Amén. Peala y a. Tañane confirmar en la sana y correcta doctrina, anilla piati, anilla y mantener las tradiciones en las enseñanzas de los hombres, filosofía, hueca filosofía de los hombres y Pablo, fábula de los hombres, invento de doctrina, huecas doctrinas, allí ya aparta de la verdad, amo último veipula trompeta hanaña puay. Hendíbeo. Bueno, pues ya, esa vaina, ya termina y tengo de ya de hoy tema, pues ya. Ahí ya el capítulo 3 ya vende cargo, porque como alguno decía, son casi consejos muy sencillos de entender, no hace falta escudriñar y profundizar, porque los mensajes son a modo de consejo. O pensamos que opañan el trabajo de segunda de Tesalonicenses. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, mis queridos oyentes. Con ya arrancada más. Pero Cabula viene pregunta de, bueno, echamos hoy algunos, pero sigan enviando. Pregunta de Marcos. Ya arrancada con el Marcos. Hija Torabelo. Ya esa misma coba ya es. Vende gustada, van a vender gustamos. Ahí van. Hoy más, pesa llamamos a ella, pupeña de envía poco te diara guaje la página que hay jatoralo, hermano, que era opa, primera y segunda de Tesalonicense, coeno y inquieta, estudio del Evangelio de nuestro amado Mesías, según Marco. Hasta mañana, shalom, bendiciones.